Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a continuar con este estudio del libro de Romanos. Y hoy vamos al capítulo ya número 7. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo número 7 de Romanos. Ya estamos arribando a este capítulo 7 de Romanos. Hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo número 6, ¿sí? Y bueno, antes de eso vamos a recordar un poco aquí en Romanos 6, a recordar que de los versículos 1 al 14, si pueden ver ahí en sus Biblias, en Romanos del versículo 1 al 14, el apóstol Pablo estuvo enseñando la verdad de que hemos muerto al pecado. Y luego del versículo 15 al versículo 23, el apóstol Pablo nos habló de que somos siervos de la justicia, es decir, morimos al pecado, pasamos de un amo a un nuevo amo y ahora somos siervos de la justicia, ¿sí? Y esto como resultados de la justificación que ha venido hablando el apóstol Pablo desde el capítulo número 4, desde el capítulo número 5, los resultados de la justificación. Y entonces el apóstol Pablo habló el domingo anterior, entonces concluíamos que hemos muerto al pecado. Ya explicamos todo lo que significa el ser muerto al pecado y luego el hecho de que éramos siervos del pecado, morimos al pecado y entonces ahora somos siervos de la justicia, ¿sí? Muy bien, ahora el apóstol Pablo va a enseñar algo muy interesante a partir de este capítulo número 7, que debe de traer para nosotros pues una libertad, no un libertinaje, porque el apóstol Pablo nos estará enseñando que con la muerte, es decir, capítulo 6, el apóstol Pablo dijo, hemos muerto al pecado, ¿sí? Y con esa muerte en la que hemos muerto al pecado, ahora el apóstol Pablo en este capítulo 7 nos va a enseñar que entonces, como ya hemos muerto al pecado, también esa muerte constituye que la ley ya no tiene dominio sobre nosotros. Es decir, nos va a enseñar que hemos muerto incluso a la ley. Y aquí por eso les digo, esto nos debe dar libertad, no libertinaje. Y el apóstol Pablo va a estar explicando abundantemente toda esta verdad que él quiere presentar, ¿sí? Bueno, el apóstol Pablo comienza a hablar de algo que en este momento para los oídos de los judíos y para los oídos de gente religiosa tiene exactamente el mismo efecto, ¿sí? Porque hasta este momento el apóstol Pablo ha estado hablando de la justificación, los resultados de la justificación, ha estado hablando de que hemos muerto al pecado, que tenemos una nueva relación con el Señor, etcétera, todo esto. Y entonces el apóstol Pablo se anticipa y comienza a formular, como es muy típico en esta carta a los romanos, comienza a formular preguntas, el apóstol mismo, y él mismo responde. Es decir, él sabe que su auditorio se estará preguntando, y sí, los judíos, y como les digo, una mente judía que abraza la ley y que ha dicho que la ley es su medio de salvación. Imagínense, a un judío le comparten de Cristo, entonces él va a decir, no, es que, bueno, finalmente, ok, que sea el evangelio, que sea Cristo, más, ahora qué fue, ahí está, que sea finalmente, que sea Cristo, pero le añaden la ley, o sea, es Cristo más esto, hemos sido salvados por el evangelio, pero necesitamos hacer esto. Entonces esto en la mente del judío y en la mente del legalista, en la mente del cristiano, que también a veces es muy riguroso en su caminar con Dios y llega a decir, sí, es Cristo, nos salvó el Señor, pero además de eso hay que sumarle esto, es que es Cristo forzosamente y además
es firmar una membresía. Es que es Cristo y además tienes que hacer esto. Es que es Cristo y además es esto. Y si no lo haces, entonces no has sido salvado. Entonces, tanto en la mente del judío como en la mente del cristiano contemporáneo legalista, pues es lo que el apóstol Pablo va a comenzar a enseñar en esta verdad, ¿sí? Vamos al versículo 1. Bueno, el tema se va a titular Muertos a la ley, ¿sí? Hemos muerto a la ley. Y sí, el apóstol Pablo se estará refiriendo a lo largo de este capítulo. Ahorita habla en términos generales de ley, pero en algún momento el apóstol Pablo sí estará hablando de la ley de Dios. Entonces, por eso yo les decía, hay que ir con mucho cuidado en estos versículos, porque el apóstol Pablo no está enseñando libertinaje. Está enseñando libertad en Cristo y está enseñando y estará enseñando que hemos muerto a la ley, que la ley de Dios, la ley de Moisés, no tiene ya efecto sobre el cristiano. Y ahí alguien podría decir, ay, si ya no tiene efecto, entonces podemos hacer lo que queramos. No, vamos a entender lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. Y aquí en estos versículos que vamos a leer hoy, del versículo 1 al versículo 6, el apóstol Pablo, vean, en el versículo 1 comienza con algo muy, muy sencillo. De hecho, comienza con lo secular y luego lo va a aplicar a lo espiritual, a la ley de Dios. Vean, en el versículo 1 dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es, ¿acaso ignoran? Bueno, en otros términos está diciendo, bueno, todo mundo sabe. Lo que les voy a decir a continuación, todo el mundo lo sabe, ¿sí? Y dice, hablo con los que conocen la ley. En el original griego no tiene el prefijo la ley, entonces aquí lo que el apóstol Pablo está hablando de ley en términos generales. Hablo con los que conocen ley, sea ley romana, sea ley judía, sea ley griega, y luego les dice un principio muy básico en todas las leyes, en las leyes romanas, judías, griegas y hasta en las leyes mexicanas. Bueno, ahorita con las reformas que quiere aplicar el gobierno federal, no se rompe esto porque ahora resulta que quieren gravar las herencias. O sea, si te dejan una herencia, ahora quieren cobrar impuestos. Entonces, bueno, ahí ya se rompe esto que está diciendo el apóstol Pablo, porque el principio que está presentando el apóstol Pablo es este: la ley se enseñorea o tiene jurisdicción sobre un hombre vivo. ¿Sí? Es lo que está presentando. Y bueno, el gobierno quiere presentar jurisdicción sobre los muertos, pero ese es otro boleto, ¿verdad? La ley se enseñorea sobre un hombre vivo. La ley no se enseñorea sobre un hombre muerto. O sea, es algo que por eso el apóstol Pablo está diciendo, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿sí? Lo que está presentando aquí el apóstol Pablo en principio, en este versículo 1, es que la ley, cualquier ley, rige, pero rige a los vivos. La ley, cualquier ley, llámenle romana, lo que sea, griega, mexicana, lo que sea, cualquier ley no rige a los muertos, ¿sí? O sea, es con lo que inicia el apóstol Pablo, y esto queda totalmente claro, o sea, lo entendemos. Lo que Pablo está diciendo es, miren, cualquier ley rige a los vivos, cualquier ley no rige a los muertos. Sencillo de entender, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo, para que sí quede claro, para asegurarse de que sí le han entendido, en el versículo 2 establece un ejemplo. Lo va a ilustrar este principio de que la ley rige a los vivos y la ley no rige a los muertos. Lo va a ilustrar con un ejemplo, y el ejemplo es el matrimonio. Vean, dice el versículo 2: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿sí? No está hablando propiamente del matrimonio, sino que va a usar el ejemplo del matrimonio y dice, bueno, a ver, hay un matrimonio, está él, está ella, están casados, están bajo un contrato civil de matrimonio, y entonces dice, la ley rige a la mujer
durante el matrimonio, mientras él esté vivo, ella esté viva, el contrato está vivo, entonces ella es esposo de su marido, es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, pero vean que aquí el apóstol Pablo dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. ¿Sí? Es decir, está nuevamente el principio que enseñó en el versículo 1, la ley rige a los vivos, la ley no rige a los muertos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿sí? ¿Qué sucede? Si se muere él, ella queda libre pues de la ley que la obligaba a ser esposo de este marido, y ella queda libre. ¿Por qué queda libre? Porque versículo 1, la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. O sea, la ley no tiene jurisdicción sobre un hombre muerto. No podría la ley decirle al muerto, no, tú debes de seguir siendo el esposo de ella y tienes obligaciones para con ella. O sea, hasta es lógico pues el ejemplo que está colocando el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, en el versículo 3, siguiendo este ejemplo del matrimonio, el apóstol Pablo establece una posibilidad que se pudiera dar en el matrimonio, y es esta. Dice, así que si en vida del marido, vamos a pensar que, bueno, dice, lo lógico es que mientras están vivos es su esposo y su esposo será, y aunque vea un galán por ahí, no puede ir con ese galán porque es su esposo, ¿sí? Pero dice el apóstol Pablo, pero pudiera suceder que en vida del marido, si se une a otro varón, la chulis, véanla, esta señora está casada y no le gustó otro varón, entonces dice, si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido no será adúltera, ¿sí? O sea, con peras y manzanas está el apóstol Pablo, ¿sí? Está diciendo, a ver, si si están vivos los dos, si están casados, pues la ley rige, dice el apóstol Pablo, la ley rige sobre los vivos. Entonces, ella es esposo de él. Ella, es que me gusta Chayanne, pues se aguanta y está con su esposo y punto, ¿sí? Entonces es tan sencillo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, dice, pero vamos a pensar que ella dice, no, me salgo de los contornos del contrato matrimonial, y aún cuando está vivo mi esposo me quiero unir con otro varón, y vamos a pensar que efectivamente se une con otro varón. Dice el apóstol Pablo, bueno, si llega a suceder esto, dice el apóstol Pablo, ella será llamada adúltera, ¿sí? ¿Por qué será llamada adúltera? Porque hay una ley que la rige a este matrimonio y ella no puede quebrantar ese reglamento, esa ley bajo la cual están ellos casados. Entonces dice, si ella va con otro varón estando casada, dice, bueno, ella será llamada adúltera. En el original griego, este término será llamado adúltero, dice, ella estará en el negocio del adulterio, ¿sí? Es decir, no dice, a ella la van a identificar como adúltera o la van a considerar adúltera, sino que a los ojos de Pablo o a los ojos del Señor dice, no, ella sale de ese matrimonio en rebeldía, no debe hacerlo porque la ley rige sobre ella, y ella estará en el negocio del adulterio, ¿sí? Es decir, estará ocupando el lugar de una adúltera y no de una esposa, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, esperamos que esos cables están dando lata. Ok, entonces es lo que va a suceder. Ahora, el apóstol Pablo dice, pero vamos a pensar que su marido muere. Entonces, si su marido muere y ella dice, ay, está un galán, entonces dice, ahí no pasa nada, ella es libre. En el momento que murió el marido, entonces ella ya es libre de ese marido, dice, y si se une a otro marido, es decir, como que el apóstol Pablo llega a decir, bueno, se une a otro marido, a otra persona que esté soltero, que no vaya a ser que esté también casado, porque sería lo mismo. Entonces dice, entonces de esa forma no será adúltera, ¿sí? Y el ejemplo entonces que ha colocado el apóstol Pablo realmente es muy sencillo.
La ley rige hasta la muerte, la ley rige a los vivos y la ley no rige a los muertos. Es lo que ha enseñado el apóstol Pablo del versículo 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿A alguien se le complica estos principios que ha establecido el apóstol Pablo? Que la ley rige a los vivos y a los muertos no rige. Y es muy lógico. Vamos al Panteón, por ejemplo. Ni la ley fiscal, ni la ley laboral, ni ninguna ley puede obligar a ninguno de los restos que se encuentren en el panteón. ¿Por qué? Porque ya murieron y ninguna ley rige a los muertos. O sea, realmente es muy sencillo lo que el apóstol Pablo ha estado enseñando. Ahora, entonces, con esto en mente, vamos al versículo 4 para entender lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. Dice: así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sí? Y entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando fuimos justificados, cada uno de aquellos que han sido justificados han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, está diciendo, número uno, nosotros morimos a la ley. Sí, mucha atención con esto. Nosotros morimos, bueno, ¿por qué morimos? Morimos, dice, mediante el cuerpo de Cristo, porque cuando se recuerdan las enseñanzas ya muy pasadas que llevamos, que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Entonces, cuando Cristo murió, nosotros también morimos con Él, y entonces lo que está diciendo es que, número uno, en ese momento también morimos nosotros a la ley. Ahí está la ley, la ley sigue estando, ella no muere, está la ley, pero nosotros estamos muertos, y resulta que la ley, a un muerto tú no puedes exigirle nada ni tener jurisdicción, entonces deja de tener ese dominio la ley sobre nosotros, ¿sí? Y morimos mediante el cuerpo de Cristo, o sea, morimos unidos a Cristo, ¿sí? Y entonces nuevamente el apóstol Pablo habla de muerte, y nuevamente lo que el apóstol Pablo está enseñando del versículo 1 al 3 es que la muerte anula el señorío o la jurisdicción de la ley. La ley no se muere, el que se muere es uno. O sea, estando muertos ya la ley no puede ejercer dominio sobre nosotros, ¿sí? Es lo que está diciendo. Ahora, la construcción en el original griego de este versículo, de que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, va en dos sentidos. Número uno, que esta muerte sucedió en algún momento, en el tiempo, en el espacio, y sucedió con efectos, con resultados completos, definitivos, absolutos hacia el futuro. Y número dos, que es Dios quien inició esa muerte, ¿sí? Entonces, lo que el apóstol Pablo está enseñando es que hemos muerto a la ley. Vean lo que el apóstol Pablo está diciendo en este momento. En el capítulo anterior dijo, morimos al pecado. Ese dominio del pecado, dice, ya murieron, ya no ejerce el pecado ese control que tenía antes de haber sido redimidos. Y ahora lo que está diciendo es que nosotros hemos muerto a la ley, que la ley no tiene entonces jurisdicción sobre nosotros, ya no puede condenarnos, no puede juzgarnos, no tiene ya dominio sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Y número dos, Cristo y nosotros, porque nosotros morimos con Cristo. Entonces está hablando de dos grandes verdades. La ley ya no tiene señorío sobre nosotros y morimos con Cristo, estamos unidos con Cristo, porque también en las enseñanzas anteriores vimos que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, ¿sí? Ahora, ¿para qué? Alguien podría decir, bueno, entonces, si ya morimos a la ley, resulta que entonces la ley ya no me va a exigir nada, ya no me pide nada. Vean el versículo 4 al final, dice, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, la razón por la que hemos muerto mediante el cuerpo de Cristo a la ley es para que seamos de Jesucristo, del que ha resucitado. Y número dos, para llevar fruto. ¿Qué tipo de fruto? Vean Romanos 6:21 para recordar cuando hablaba de fruto el apóstol Pablo. Vean en Romanos 6:21 dice, pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas? ¿Qué resultado tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Sí? ¿Cuál era el fruto que teníamos antes de ser redimidos?
pues no era fruto, era pura fruta, eran puros pecados, pura maldad, ¿sí? Y Romanos 6:22, mas ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, Romanos 7:4, para que sean del otro, para que sean de Jesucristo, el que ha resucitado, y para que lleven fruto. ¿Qué significa esto? Que entonces, nuevamente está hablando el apóstol Pablo, bueno, ya están muertos a la ley, pero la idea no es un libertinaje, sino que la idea es que entonces ahora se dedican en sus vidas a la santificación constante cada día en sus vidas, ¿sí? Ahora, versículo 5 dice, porque mientras estábamos, aquí el apóstol Pablo va a recordar el ayer de cada uno de los justificados y dice, porque mientras estábamos en la carne, es decir, mientras no éramos redimidos por el Señor todavía, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Vean, o sea, había resultados, había frutos, ¿sí? Mientras estábamos en la carne, es decir, antes de ser redimidos, las pasiones pecaminosas. ¿Qué son estas pasiones pecaminosas? Los impulsos que nos llevan a pensar o a hacer el pecado. Y dice que eran por la ley, es decir, que la ley de Dios prohibía, que la ley de Dios nos decía, esto no lo puedes hacer, esto lo debes hacer, si haces esto estás condenado, etcétera. Entonces todo lo que la ley estaba diciendo, ¿sí? Y dice que entonces cuando antes de ser nosotros redimidos, se daba una experiencia en nuestras vidas de esta forma, ¿sí? Siendo no redimidos, y esta es la experiencia de cada uno de nosotros, cuando no estábamos redimidos, el apóstol Pablo lo identifica que estábamos en la carne, ¿sí? O sea, la carne en el griego original es sarx, que habla del cuerpo, pero del cuerpo en su condición no redimida, en su condición caída, ¿sí? Es decir, en una condición en la que el pecado está gobernando. Entonces, la experiencia de todos nosotros antes de ser redimidos es que cuando nos enfrentábamos ante una prohibición de la ley de Dios, es decir, la ley de Dios aparecía, ya sea la ley de Dios, la ley de Moisés o la Biblia, o ya sea la ley de Dios escrita en nuestros corazones, pero cuando había ese testimonio de la ley diciendo esto no lo debes hacer, en ese momento las pasiones pecaminosas de cada uno de nosotros se despertaban, se levantaban y entonces por un lado la ley de Dios decía no puedes hacer esto y nuestra rebeldía decía sí puedo hacerlo, ¿sí? Y es la experiencia de cada uno de nosotros. Se encendía esa rebeldía y luego obraba, daba fruto para muerte, es decir, el pecado hallaba lugar, hallaba expresión externa en nuestros cuerpos. Salía esa mala palabra, esa mala acción, ese pensamiento se configuraba de una manera material, etcétera. Entonces era lo que sucedía, daba lugar al pecado y ese fruto, dice, llevando fruto para muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces por eso estábamos en ese círculo vicioso, ¿sí? Estaba la ley, o sea, la ley de Dios que es buena, santa, pura, justa, nos decía no hagas esto y nosotros, bajo nuestras pasiones, sin el dominio del Espíritu Santo, pues entonces nos rebelábamos y pecábamos, ¿sí? No que la ley de Dios producía esas pasiones, no, sino que la ley de Dios las agitaba, las despertaba, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Y la experiencia entonces era el señorío de la ley sobre nosotros. ¿Por qué? Porque venía la ley de Dios que nos estaba dando luz, nos estaba dando dirección y sin embargo, en vez de que produjera algo bueno en nosotros, producía rebeldía, pecábamos y la misma ley decía la paga del pecado es muerte y la misma ley nos condenaba, ¿sí? Y entonces la ley terminaba diciendo esa persona debe de morir, es culpable. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, vean versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo,
así como el ejemplo que les puse, está ese matrimonio, se muere él, entonces ella queda libre, ¿sí? Entonces dice, pues es lo que sucede con ustedes, se les murió el esposo anterior, se les murió el esposo llamado pecado, dominio del pecado, se les murió, murieron ustedes hacia la ley. Entonces en ese sentido dice, ahora estamos libres de la ley, ya estás liberado de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿sí? Entonces estamos libres de la ley, ¿sí? En el sentido, dice el apóstol Pablo, entiéndanlo como aquella mujer que se libera por la muerte de su esposo, se libera de la ley del matrimonio, estamos libres, ¿sí? Y morimos a la ley. ¿En qué sentido morimos a la ley? Pues ¿qué es lo que producía la ley en nosotros? Producía que las pasiones se levantaran, que la rebeldía en nosotros se levantara, producía condenación para nosotros, producía una gran incapacidad de servir a Dios, de obedecer a Dios. Entonces, todo ese señorío de la ley que, como estará diciendo el apóstol Pablo, bueno, la ley de Dios es buena, la ley de Dios no tiene la culpa, pero eso producía eso en nosotros por la condición en la que estábamos nosotros. Dice, bueno, ahora hemos muerto a la ley. La ley no tiene más jurisdicción sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, esto significa, o esto no significa que, entonces si la ley ya no tiene efecto sobre nosotros, si la ley ya no me puede condenar, si la ley ya no me puede decir, si haces esto agradas a Dios, si no haces esto no agradas a Dios, es decir, ya estás muerto a la ley porque estás ahora en la gracia, estás ya en la justificación. Dice el apóstol Pablo, vean ahí en Romanos 7:6, de modo que una vez que hemos sido liberados de la ley, que hemos muerto a la ley, sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿sí? En otras palabras, tenemos un nuevo esposo. Vean, número 1, sirvamos, ¿sí? Es decir, seamos esclavos. Teníamos un amo antes, ahora ya tenemos un nuevo amo, pero lo que hemos estado enseñando desde las enseñanzas anteriores, el estado de esclavitud continúa. Ahora eres esclavo del Señor. Y dice, sirvamos o seamos esclavos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y entonces habla de dos tipos de régimen, significa una forma de gobierno. O sea, finalmente nosotros estamos siempre gobernados por la ley, o estamos en la gracia y aún en la gracia seguimos siendo gobernados, ¿sí? Hay dos tipos de régimen del que está hablando aquí el apóstol Pablo. Uno es el régimen viejo de la letra y el régimen nuevo del espíritu, que bueno, no habla del régimen del Espíritu Santo, sino del Espíritu en el sentido de algo espiritual. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Cuál es el régimen viejo de la letra? El régimen viejo de la letra es la ley, ¿sí? Que otra vez volvemos al mismo punto. Cuando la ley ejercía jurisdicción sobre nosotros, ¿qué era lo que hacía la ley sobre nosotros? Nos exigía una obediencia literal. La ley dice que hagas esto, esto y esto y esto, ¿sí? Nos exigía una obediencia por temor, y si no lo haces, entonces no agradas a Dios y estás en condenación, esto y aquello, ¿sí? Y la ley nos dejaba ver nuestra gran incapacidad de obedecer a Dios, porque nadie puede cumplir todos los mandamientos. De hecho, dice Santiago, si uno obedece a todos, pero falla uno, se constituye responsable de todos. Entonces, este es el régimen de la ley. En ese régimen estábamos cada uno de nosotros, y en ese régimen se encuentran todas las personas. Por eso, el éxito de las religiones, si ustedes se ponen a analizar la esencia de las religiones es, bueno, del término del latín religare, volver a unir, es reunirse o volver a unir a un sin número de deberes, de tienes que hacer esto, de si no haces esto entonces eres pecador, entonces eres culpable y demás, ¿sí? Y en todas las religiones, si ustedes pueden citar la que ustedes quieran, todas las religiones así se mueven, a través de un esquema de mandamientos en los cuales la misma ley que cualquier religión te ofrece no te da la capacidad de obedecer. Te dice,
así te debes de conducir, pero no te da la gracia o el poder para conducirte de esa manera, de tal forma que la ley se enseñorea sobre ti y la misma ley te viene a matar, porque la misma ley produce la rebeldía en ti y la misma ley dice, pecaste, entonces esto eres merecedor porque pecaste. Entonces ese es el régimen de la ley. Dice el apóstol Pablo, ahora que hemos muerto a la ley, entonces vivamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. O sea, ya en una relación espiritual con Dios, un régimen en el cual ahora obedecemos no por temor, sino por amor. Un régimen en el que, como hemos sido unidos a Cristo, entonces ya no estamos solos y nos da la capacidad para poder obedecer, y entonces nos habla de una obediencia espiritual, ¿sí? O sea, esto ya es algo totalmente distinto. Vean Romanos 7:6 nuevamente. De modo que sirvamos, bueno, de hecho el original griego dice así, de modo que sirvamos bajo novedad de espíritu. ¿Sí? Por eso les decía, no habla del Espíritu Santo, sino sirvamos bajo la nueva vida espiritual que ahora tenemos siendo justificados y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿sí? Sin embargo, algunos cristianos se empeñan en volver a la letra y decir, no, es Cristo más esto, más esto, más esto. Y ellos solitos se están echando la soga al cuello porque no van a poder cumplir ni siquiera lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos con estos 6 versículos? El apóstol Pablo comenzará en los siguientes versículos a dar mayor explicación de lo que está diciendo hasta este momento. Pero ¿qué aprendemos en lo que hemos leído en estos 6 versículos? Hemos aprendido que se terminó el dominio o la jurisdicción de la ley sobre nosotros, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que siendo justificados ya no estamos bajo la obligación de cumplir la ley de Moisés o bajo la obligación de cumplir la ley de Dios para ser justificados o para ser salvados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya morimos a esa ley, ¿sí? Ahora, esto significa, y espero que lo puedan ir entendiendo, porque podría sonar medio extraño, como que ya la ley de Moisés, la santa ley de Dios, yo ya morí a esa ley, ya no tiene efecto sobre mí. Sí, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? O sea, ya no es cumplo la ley para merecer sus bendiciones, cumplo la ley para estar bien con Dios, y el día que fallo, entonces ese día yo estoy mal delante de Dios. No, ahora es el hecho de que ya moriste a esa ley, entonces esa ley de Dios no puede regir sobre ti, ¿sí? No puede traer condenación de ti, no puede decirte qué mal cristiano eres cuando pecas, porque ya moriste a esa ley. Ahora, esto no está implicando una vida sin reglas, sino que lo que el apóstol Pablo es muy cuidadoso de decir, morimos a la ley, no la ley murió a nosotros, ¿sí? O sea, el apóstol Pablo con esto quiere decir que estamos en una nueva vida, en una nueva relación con Dios, una relación espiritual en la que ahora somos motivados por el amor al Señor, por la gratitud al Señor, porque Él nos ha redimido, y la ley ya no tiene efecto sobre nosotros. En nuestro caminar cristiano, sí, en algún momento vamos a pecar, en algún momento vamos a fallar, en algún momento vamos a flaquear, pero en esos momentos la ley ya no tiene ningún efecto sobre nosotros, ¿sí? Es decir, no sé si alguno de ustedes han tenido la experiencia que yo les he dicho a veces, resulta que en la semana nos portamos muy bien con el Señor, ¿sí? Oramos, leímos su palabra y todo, y llegamos a la reunión del domingo y hasta sentimos que flotamos cuando estamos cantando y nos sentimos muy bien, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando ese día en la semana pecaste y pecaste mal, en el pecado que tú quieras pensar? ¿O qué sucedería si antes de venir a la reunión te aventaste un round con la esposa o con el esposo, o algo sucedió, venías en el carro y se te meten en el carro y en vez de Dios te bendiga se te salió un
ya saben que se les sale, ¿sí? Entonces, cuando llegas a la reunión, cierto o no, normalmente llega ya uno así como, vamos a orar. Ay, pues oren ustedes porque yo como que ando mal. Y a la hora de estar cantando como que, ay Señor, o sea, como que el efecto de la ley está diciendo, eres pecador, fallaste. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ya moriste. O sea, la ley podrá señalar, porque la ley, el ministerio de la ley continúa señalando el pecado, pero tú eres tan justo, tan santo, estás en esa posición como si te portaste bien en la semana o no te portaste bien. Así es lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque has muerto a la ley, porque moriste en el cuerpo, mediante el cuerpo de Cristo. Si van captando lo que el apóstol Pablo está diciendo ahora. Entonces, esto, por eso les decía, es algo que nos da esperanza, porque normalmente nosotros como somos irremediablemente religiosos, ¿sí? Y entonces llegamos al punto de que sí somos tan religiosos que nos creemos la gran mentira de que si yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días, yo me comporto bien, Dios sí me va a bendecir. O sea, como que ahí decimos, sí espero tus bendiciones, Señor. Pero el día que nos portamos mal, a veces decimos, bueno, si Dios quiere, ¿verdad? Ahí sí nos volvemos hasta muy humildes. Pero la idea o la esencia es porque pensamos que haciendo merecemos y desobedeciendo no merecemos. Y es lo que el apóstol Pablo quiere decir, no, ya moriste a la ley no tiene efecto sobre ti, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han llegado, a ver, seamos honestos? Y bueno, de esto yo soy el primero, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han llegado a la conclusión cuando pelean contra un pecado, contra su carácter, eso, aquello, han llegado a la conclusión de decir, soy mal creyente? Se ven en el espejo de su intimidad y dicen, soy mal creyente. O peor aún, llegan a decir, ni cristiano soy, la mera verdad. O sea, me identifican como el hermano Miguel, el hermano Sol, la hermana Luna, pero realmente yo a veces ni cristiano me siento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos abrazando la ley, pero la ley de Dios viene, y recuerden, la ley, dice el apóstol Pablo en los primeros capítulos de Romanos, por la ley viene el conocimiento del pecado. El ministerio de la ley es mostrarnos nuestro pecado y decir qué gran pecadores somos, pero la ley nunca dice, ahí te va la gracia para que obedezcas a Dios. No lo hace, ¿sí? Entonces, hemos muerto a la ley, no vivir sin reglas, sino como dice el apóstol Pablo, vivir en una atmósfera de libertad, en una atmósfera de decir, soy amado, soy querido por Dios, y el día que falle, y falle enormemente, Dios me... O sea, la condición de hijo, la condición de justificado, la condición de redimido, no se mueve ni un gramito el día que tú pecaste o el día que tú pecas, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, bueno, cada quien batalla con sus pecados, ¿sí? Yo batallo con mis pecados, uno de ellos es el carácter tan horrible que a veces me cargo, pero el día que yo me convertí en Hulk y el día que ya me hago así chiquito otra vez, en ese momento sí vienen todas esas acusaciones a mi corazón, sentirme mal, pero delante de Dios, Dios dice, no, o sea, estás en la misma posición de haber sido justificado, no pasó nada para mí. Es lo que, ¿por qué? Porque Dios dice, estás muerto a la ley. Sí, la ley sigue diciendo, eso es pecado, merece esto, pero Dios dice, ya fuiste justificado. Ahora, esto no lo dice el apóstol Pablo para que sientas esa libertad de decir, ay Señor, pues qué padre. Ahora, los que tenemos hijos lo podemos entender, ¿sí? Si tu hijo, por ejemplo, son las 3 de la mañana, tú estás dormido y tu hijo entra a tu cuarto y te despierta, ¿y qué pasó? Nada más para decirte, ya llegué, ¿sí? Pues tu hijo no, la condición de hijo no cambió en nada, sigue siendo tu hijo. El día que tu hijo se trajo la diploma o la medalla del primer lugar, fue tu hijo. Y eso que hizo, o sea, todo lo bueno que hizo tu hijo no movió 1 milímetro la condición de hijo.
Y el día que se portó mal, y el día que le salieron serpientes y escaleras de la boca, y el día que se rebeló y todo esto, siguió siendo tu hijo, ¿sí? La armonía obviamente se fractura, pero sigue siendo tu hijo. O sea, dices, bueno, o sea, no por tus errores, ya no eres mi hijo. No, sigue siendo tu hijo, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. O sea, el punto es... bueno, aquí, a ver, los hijos. Levanten la mano los que son hijos. Pues todos, ¿verdad? Pero bueno, me refiero a que viven con sus papás todavía, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ustedes, cuando obedecen a sus papás o cuando tienen contacto con sus papás, a ver, sean honestos, ¿ustedes piensan en el acta de nacimiento que tienen vinculada con su papá y que esa acta de nacimiento genera derechos de patria potestad? Por lo tanto, soy hijo de mi papá, hijo de mi mamá, generan ciertas obligaciones para con él. O sea, es un contrato, una relación contractual civil que tengo que hacerlo para con mi papá. O lo que tú piensas nada más es mi papá y es mi mamá y punto. ¿Qué piensas? O sea, ¿piensas toda la cuestión jurídica o es mi papá y mi mamá y se acabó? ¿Sí? Entonces, aquí es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ya moriste a la ley, ya no hay legalismo, ¿sí? Ya no hay apaga la luz, ya no hay esto. O sea, hay libertad para que tú llegues con tu padre, entonces puedas llegar en un sentido figurado. Y si quieres abrir el refrigerador, lo abres. Si quieres prender la luz, la prendes. Si quieres prender la televisión a las 4 de la mañana, la prendes. O sea, el punto que quiero es, falles o no falles, Dios dice, eres justificado. Y esa condición no se te quita. Y eso, entonces el apóstol Pablo lo está enseñando para que entonces no trabajes, no te empeñes en, es que tengo que hacer esto para agradar a Dios, es que si no lo hago no agrado a Dios, es que no tienes que trabajar en eso. Ya agradas a Dios porque ya fuiste justificado. Tan agradas a Dios que moriste con Cristo, resucitaste con Cristo, y Dios dice, yo te veo sentado en los lugares celestiales con Cristo, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a una relación de amor y no de temor. Entonces, se acabó para todos los justificados, ¿sí? Se acabó el tengo que hacer esto para agradar a Dios. No lo hago, entonces no agrado a Dios. No lo hago, entonces a lo mejor ni justificado soy. No lo hago, ni cristiano soy. Vean hasta dónde el ministerio de la ley es tan agresivo en la vida incluso hasta de un redimido, que te lleva incluso con la misma, o sea, tú argumentas y te justificas con la ley de Dios. Fíjate, somos tan increíblemente religiosos, legalistas, porque tomamos incluso la misma ley, con la misma ley de Dios, nos crucificamos y nos damos en la torre. Y con la misma ley de Dios decimos, no soy cristiano por esto y esto y esto. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pues sí, la ley tenía ese efecto en nosotros. Y en los siguientes versículos lo va a mostrar. Pero el apóstol Pablo dice, noticias para ustedes, ya se murieron a la ley. O sea, tú eres esa mujer, esa chulis que se le murió el esposo y ahora ya tienes un nuevo esposo y es Cristo. Entonces, hagas o dejes de hacer, dice el Señor, ya estás justificado, ¿sí? Es decir, no tienes que hacer para ganarte la aprobación de Dios. Ahora, entonces el punto que quiere enseñar el apóstol Pablo es, moriste a la ley, moriste con Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que eres justificado, que agradas a Dios, que estás bajo la gracia y no bajo la ley. Y entonces el apóstol Pablo dice, pero acuérdate, sí, ahora estás no en el régimen frío de la letra de la ley, estás en el régimen del espíritu, o en un régimen o en una relación espiritual, que en esa nueva relación espiritual te llevará a servir a Dios. Seamos pues esclavos de Dios en el nuevo régimen espiritual, ¿sí? O sea, es alguien podría decir, bueno, pues finalmente, ¿cuál es la distinción? Pues la distinción es que ya no hay
mayor condenación. Y el día que tú camines con Dios y el día que falles, no viene el azote. No, o sea, Dios no dice, ve acá, no, sino que la misma justificación te sostiene y te dice, no tengas miedo, levántate y mi gracia te sigue sosteniendo como el día aquel que creíste en la sangre, en su sangre para ser justificados, como dice en los versículos que hemos visto mucho antes. Entonces esto nos lleva a una nueva relación en la que podemos descansar y en la que ahora sí, el día de mañana, cuando alguien te diga, y eso que eres cristiano, y eso que te dices que eres cristiano, y mira nomás la lengüota que tienes, y mira nomás cómo te enojas, y mira, y que te echan, ¿verdad? Porque luego, o sea, desgraciadamente entre hermanos, ¿cómo nos tijereamos? Y llegamos al punto de desacreditar a los cristianos, porque finalmente él pecó, pero pecó de una manera distinta a la que yo peco. Pero curiosamente yo sí soy el hermano Sol y tú eres esto. Entonces lo que el apóstol Pablo está presentando en estos primeros versículos, aunque muy sencillos estos versículos, contienen una verdad impresionante, una verdad muy hermosa. Hemos muerto a la ley, se acabó. El día de mañana la ley ya no te puede juzgar, ya no puede ejercer dominio. Atención, yo les dije, la ley no muere, la ley sigue su ministerio de mostrar el pecado. Pero ahora cuando la ley me muestra el pecado, no es para condenarme, sino que me muestra el pecado para correr yo a la gracia, a la misericordia de Dios y decir, Señor, he pecado, he fallado, y Dios va a decir, bueno, aquí tienes toda mi gracia y mi ayuda para que salgas de esos pecados, ¿sí? Y es muy distinto. Entonces es realmente un nuevo esposo, un esposo más hermoso. El esposo que antes teníamos era un esposo llamado pecado, que nos callaba, que nos aventaba la comida cuando le dábamos la comida, que nos maltrataba, que nos humillaba. Y este nuevo esposo es un esposo que ahora te levanta, te trata con ternura, y al día que ahí va la novia, ahí va la esposa, se cae, ay, me caí, no viene con todo el peso de la ley, sonza, levantas, no, la levanta y con su gracia la va a ayudar, ¿sí? Entonces son realmente muy buenas noticias. Y a lo largo ya de las siguientes exposiciones, el apóstol Pablo de hecho el apóstol Pablo, vean, se pone muy interesante este capítulo 7, porque el santísimo apóstol Pablo, de veras, este hermoso apóstol Pablo, nos va a dar su testimonio y va a abrir su corazón, y van a ver, nos parecemos mucho a Pablo, porque Pablo va a decir, yo batallaba con este pecado, y van a ver que van a decir ustedes, ¡ay! Y es Pablo, pues así somos cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos va a enseñar el ministerio que ejerció la ley sobre él, y más bien cómo la ley lo llevó a Cristo y no la ley lo llevó a la cruz y lo condenó. Entonces el apóstol Pablo inicia diciendo, moriste a la ley. Se acabó las exigencias de la ley, tú eres justificado, camina con esa libertad que el Señor te ha dado, ¿sí? Pero recuerden, no es libertinaje, sino que caminamos en este nuevo régimen del Espíritu. O sea, hay sigue habiendo una forma de gobierno, pero ahora somos gobernados no por miedo, sino por amor, ¿sí? Y bueno, es obvio, si tú tomas a un perro de la calle, un perrito de la calle que ha sido maltratado, le haces así, se asusta hasta que ya conoce quién eres, y ya después el mismo perrito, él solito empieza en una nueva relación, ¿verdad? Entonces es algo similar lo que sucede con nosotros. Tienes toda la libertad para caminar con el Señor, y se acabó la condenación, se acabó Él es que no cambio, soy esto, es que ya. Toda la lista de tus debilidades, de tus pecados, de lo feo, de lo horrible que tú tienes, bueno, el día de hoy entonces tómalo y déjalo a un lado,
y ya, dile al Señor, Señor, ya la ley no puede juzgarme. Ahora, me quitó mi mal carácter, me quitó mis pecados, no me los quitó, pero el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo entonces es que vive uno que ha muerto a la ley, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estas buenas noticias que das a los justificados. Hemos muerto a la ley. Ya no estamos en una relación de temor, ya no estamos en una relación de tengo que hacer para agradar a Dios, de si fallo, Dios ya no me escucha. Señor, todos esos temores, disípalos en nuestras vidas, Señor. Hoy te los entregamos, Señor, porque ha sido un tormento, Señor, cargarlos, pero los hemos cargado de manera indebida porque, Señor, desde la cruz del Calvario resulta que ya hemos muerto a la ley, Señor. Entonces la ley ya no puede condenarnos a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos llevas a una relación de amor, una relación en la que no nos mueve el temor, nos mueve el amor, nos mueve la gratitud, una relación en la que no tengo que hacer para que Dios me bendiga, sino porque Dios me bendijo, ahora yo quiero hacer y yo quiero rendir todos los frutos que tú dices, Señor, y además estamos en unión contigo, entonces nos das la capacidad para poder obedecer, Señor. Es una nueva relación, Señor, es una nueva dimensión, en verdad es algo hermoso lo que el apóstol Pablo está enseñando y jamás está hablando del libertinaje, pero creo, Señor, que hemos comprendido lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos, Señor. Toda ley rige solamente a los vivos y, Señor, gracias porque estamos muertos y entonces ninguna ley, y esa ley de Moisés, esa ley escrita de Dios en nuestros corazones, no puede venir el día de hoy a condenarme, no puede venir a juzgarme, no puede venir a clasificarme como pecador, como incrédulo, porque, Señor, resulta que ya estamos muertos con Cristo Jesús. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.